insistir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y entonces, lo que hoy llamamos la regla fundamental me viene a hacer mucho ruido sobre, entonces, ¿cuál es el trabajo específico de esto? ¿Qué dice la regla fundamental para ya entrar directamente en esto? Hay apartados muy claros donde Freud dice específicamente, diga todo lo que se le venga a la mente. Tengo unos fragmentos. Esto está en 2 artículos de Enciclopedia de Psicoanálisis y empieza así. En la expectativa, en ese tiempo todavía indemostrada, pero más tarde corroborada por una rica experiencia de que todo cuanto el paciente se le ocurra acerca de un determinado punto, un punto de partida, se hallaba por fuerza en íntima trabazón con este. Se obtuvo la técnica de educarlo para que renunciase a todas sus actividades críticas, es decir, yo en relación a lo que estoy pensando, bueno, esto que tal vez los que nos siguen, entiendo que esto es como incluso para cierto grupo, en el sentido de que hay que manejar cierta jerga. Para los que no manejen un poco esto y vean este video, cuando hablamos de esto dentro del ejercicio y los que hayan tenido la experiencia de un análisis, algo que probablemente han visto es que no se limiten a decir cosas y que estas cosas que les aparezcan cuando aparezca la crítica de, es que estaba pensando esto, pero es que no le veo mucho sentido, o ahorita que usted me dice esto, recordé algo, pero se me hace muy tonto. O estaba pensando esto cuando me dijo esto otro, pero me da pena decirlo, ¿no? Y lo que dice Freud es precisamente esto, que renuncia a toda crítica, a esa crítica es a la que se refiere, y de aplicar el material de ocurrencias. Así traemos a la luz el descubrimiento de los nexos buscados. ¿Qué es lo que encontré en diferentes apartados que voy a ir tocando de los textos que encontré en Freud? También de algunos en Lacan y también de algunos otros autores, si es que nos da tiempo. Esto, por un lado, está la frase, diga todo lo que le venga a la mente. Y por otro lado está el material al cual nos tenemos que acercar, es al tema de las ocurrencias. Y entonces, parece, con esto que estoy empezando a decir, si nos detenemos un poco a observar, lo que aparece en la regla fundamental es que hay 2 vías. ¿Qué quiero decir con esto? Ya decía anteriormente, no, habías dicho que hay más, claro que sí, pero me refiero a 2 vías como poner en grupos. Una es que el paciente diga todo lo que le venga a la mente, y eso va a ser bueno, o que del discurso que el paciente diga, vamos a rescatar las ocurrencias que le aparezcan. Y en cualquiera de estos 2 ejercicios vamos a tener un efecto sobre esto. Y aquí voy a citar a Alfredo, déjenme buscar esto. Porque Alfredo precisamente... Sí, te escucho, Iván. Algo que me parece sumamente importante, ¿no? Mientras vamos buscando esta parte, es verdad, prácticamente es muy complicado decir, bueno, esto es la asociación libre, esta es la forma en la que se tendría que decir, eso es lo que se le tiene que pedir al paciente. Y entonces de repente uno se queda como de, bueno, finalmente, ¿cómo le hago para empezar un análisis, ¿no? Del otro lado como analista. Y dices algo que me llama mucho la atención. Además de esa pregunta de qué estamos haciendo, que me parece que muchas veces es bastante válida, justamente por incluso la forma en cómo se enseña el análisis como tal. Y esto que mencionas, a un grupo selecto, solamente a ciertas personas se les confiere esto, es bastante lo que ha fomentado ciertos tipos de mitos alrededor del psicoanálisis. De entrada, todavía se sostiene la idea de que es bastante elitista, que es algo caro, que tiene que tener solamente cierto sector el privilegio de poderse analizar.
Pero qué curioso que incluso los propios analistas tengan que tener o ser parte de ese mito. Solamente un grupo selecto con ciertas características podría quizás acceder a eso, ¿no? Me parece que es un punto muy importante. Y otro es que pone la asociación libre al mismo nivel, por así decirlo, que sueños, lapsus, bueno, todo lo que se podría decir que son formaciones del inconsciente. Entonces, me parece que si estamos hablando de la regla fundamental o que por lo menos esto es lo que lo inicia, podremos pensar que es como una palita, ¿no? La regla fundamental es lo que nos puede ayudar a empezar a abrir el camino y darle paso a que lo que está a su alrededor, los lapsus, los chistes, los sueños, el discurso cotidiano, pueda irse uniendo a un lugar, ¿no? Más o menos como te voy entendiendo, pero bueno, dejo continuar. Quería dejar esto en la mesa para no perderlo, pero continuemos si gustas. No, y está excelente precisamente esto que aportas. Algo lo acabas de decir con puntualidad. Empiezo desde tu último al inicio de tu comentario. El chiste es otra vía que también ya conocemos, sino qué caso tendría el texto de Freud, chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? También sabemos que ahí hay algo y alguna de estas acciones sabemos que tienen este ejercicio, ¿sí? Pero también hasta dónde, ¿no? Y esta otra parte con la cual concuerdo, aquí me expondré en varios sentidos en lo que la palabra puede abarcar. Mi clínica específicamente no tiene este matiz. Desafortunadamente, yo sí me he encontrado con muchos psicoanalistas que tiene todavía esta referencia, y solo la voy a poner ahí, precisamente. Yo decía, yo vengo aquí con muchas preguntas, con esta referencia de que esta frase que me llegó a hastear, lamentablemente fue dicho por un psicoanalista que ya tenía una formación un poco amplia y lo decía incluso hasta con cierto orgullo, ¿no? Es que claramente sí, el psicoanálisis no es para todos. Y yo me inquieté un poco, yo dije, bueno, ¿en qué sentido lo dice? Pues sí, esto que tú decías, es que el acceso no es para todos. ¡Ájole! Y lo primero que pensé con esa respuesta, bueno, es que si entonces el acceso no es para todos, entonces esto no sirve. Y esto me hace pensar en una frase que parece que también la he visto en las redes. Bueno, si esto que parece un derecho y que solamente me pertenece por las condiciones que yo tengo, eso que parece que un derecho es para todos, se convierte en privilegio cuando aparece este tipo de cosas. Entonces, lo único que reforzamos un poco con esto es que sí, específicamente esto nada más es para algunos cuantos. Y eso me parece incluso demasiado clasista, muy capitalista, muy metido en un entorno social. Y parece luego entonces que si el psicoanálisis se metiera dentro de ese discurso, como bien decía otro analista en otro lugar, pues lo único que estamos haciendo somos el engranaje más de esta máquina. Y no sé si eso es lo que tengamos que hacer nosotros. Y me parece que no. Afortunadamente, habemos alguna gente que creemos que no es así. Yo he tenido la suerte de seguir buscando en Freud algunas cosas y tuve también la suerte y el agrado de encontrarme uno de los sueños de Freud, que era que literal el psicoanálisis, si hoy estuviera como él lo imaginaba, que el psicoanálisis se diera en hospitales como el Seguro Social, como el ISSSTE, en los centros de salud, en los hospitales de gobierno, ¿sí? Está escrito. Él dice, a mí me gustaría que esto se impartiera aquí. Y a manera de imaginario lo pongo, ¿cómo sería? Ah, bueno, pues tenemos consulta, hay psiquiatra, hay psicólogo y hay psicoanálisis en este tipo de ofertas, ¿sí? Y entonces vuelvo como a esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Con estos dos temas que tocas, me parece que nuevamente, si no nos aperturamos a hacernos preguntas de este tipo, vamos a caer en consideraciones que no sé si vengan al psicoanálisis. ¿Qué dice Alfredo Eldenstein sobre este tipo de cosas? Alfredo Eldenstein nos dice, el analista se pasa dando palos a ver a cuál le pega. Con suerte, le pega una.
Y me parece muy pertinente en este momento porque tal vez si él tuvo la perspicacia de poder observar esto, con lo cual concuerdo un poco, lo que está diciendo, bueno, de ahí entendemos por qué nuestros tiempos de trabajo son tan largos. Digo, si del único que se trata es soltar un palazo, aquí no es, soltar otro palazo, aquí tampoco, y con suerte a la cuarta, a la quinta le doy, bueno, ya, algo apareció, ¿no? Ya lo decíamos un poco, algunos nos las pasamos como estudiando, trabajando, y el grupo de donde me salió esta inquietud es precisamente, estamos buscando esta manera de cómo posicionarnos en esta razón que nos proporciona la lectura, no al afán de seguir a Freud y a Lacan en esta guía, a seguir a este pastor, es más bien de, bueno, ahora que nos has dejado esto, ¿cómo pensamos tu escritura? Y me parece que Lacan hacía esto mismo. Insisto, cuando nos juntamos en los grupos es precisamente para poder revisar qué es lo que estamos haciendo con este trabajo. Si solo se trata de seguir a Freud y a Lacan, o realmente es de, ya que con esto, hasta donde ellos avanzaron en esta investigación, nosotros cómo es que lo seguimos. Como bien decía Isidro Beg, o sea, ¿me doy permiso ir más allá? O simplemente lo único que hago es, ya lo dicen muchos psicoanalistas, hacer esta parafraseo, el inconsciente, está escrito como un lenguaje, producir frases de Lacan que Lacan, algunos dicen que no las dijo, pero todos dicen que sí las dijo, y bueno, ¿no? Estas cosas que van apareciendo, por ejemplo, sería súper interesante al momento de que esto se vea que si sabían este tipo de datos que hizo Freud y que Lacan también lo constata, porque realmente estamos destapando algo que me parece a mí muy pertinente de poner bajo nuestro ejercicio, porque nuevamente nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Realmente, ¿qué estamos haciendo con esta práctica? Luego entonces, ya decía, si como dice Alfredo, si nos dedicamos nada más a dar palazos, de ahí la consecuencia lógica de que pues nuestro trabajo sea tan extenso, que es una de las grandes críticas que tenemos en relación al trabajo psicoanalítico. Más allá de que me escandalice o no este punto, pero sí me parece un punto pertinente de abordar para ver realmente cuál es el ejercicio de esto. Siguiendo con la regla fundamental, insisto, voy a retomar otro pequeño texto nada más de Freud y sobre eso ya no tocaré más. Solamente quiero que escuchen a qué le llama la asociación libre para que con esto podamos ir dando cuenta y puede ir como generando y presentándoles los cuestionamientos que me surgieron en relación a esto. Esto es de psicoanálisis, el mismo texto, la página 234, estamos hablando del tomo de Amor Ortu. Dice, la regla técnica fundamental, ese procedimiento de la asociación libre se ha afirmado desde entonces en el trabajo psicoanalítico. El tratamiento se inicia exhortando al paciente a que se ponga en situación de un atento, desapasionado observador de sí mismo y que espigue únicamente en la superficie de su conciencia y se obligue, por una parte, a la sincera más total y por otra, no excluir de la comunicación ocurrencia alguna. Aquí aparece nuevamente el tema de la ocurrencia. Por más que uno la sienta innecesaria o desagradable, no pueda menos que juzgarla por disparatada y considere demasiado nimia, desinteresada, no tiene mucho valor, o piense que no viene al caso. Entonces, así van apareciendo unos textos, pero me seguían apareciendo otros tantos de que el paciente diga lo primero que le venga a la mente. Y entonces aquí creo que es donde ya podemos, incluso me parece muy pertinente que lo hagamos a manera de un conversatorio. Realmente, ¿cómo es el ejercicio que hacemos en esto? No sé cómo vaya esto de las prácticas en este sentido, Iván, no sé a ti cómo te ha parecido,
este ejercicio de la asociación libre, porque, insisto, parece luego entonces que si nos seguimos por el lado de que el paciente diga todo lo que le venga a la mente, vamos a llegar a un camino, y si nos vamos por el que las ocurrencias nos den esta apertura a un acceso del inconsciente, no es que diga que el otro no lo hace, me parece claramente que vamos a llegar a otro camino. En esto que me estoy Claro, preguntando, ajá, adelante, adelante. sí, no, de hecho, así que me hiciste pensar de repente en algunas cosas, ¿no? Tal cual como lo mencionas, si lo dejamos así al aire, yo me acuerdo mucho que cuando empecé con la parte clínica, sí, bastante al aire, ¿no? Poder decir, di lo que se te viene a la mente, vamos a ver qué va saliendo de eso y órale, ¿no? Es un discurso ya muy sistematizado, muy de, bueno, pues esta semana hice esto, esta semana hice esto otro, este día me fue así, y tienes que ver qué hay con todo esto, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ser un poco más puntual, cuando empiezas a decir, bueno, vamos a hablar de esos temas que quizás no sean tan fáciles de hablar, hablemos de esos temas que quizás puedan parecer ridículos o absurdos en algún otro lado, de esos temas que se pueden llegar a censurar normalmente en los terrenos en los que te mueves, pero aquí lo vamos a tratar de decir, a la gente le cuesta un poco más. La gente sí se queda como, ok, es que no sé qué decirte. Sí se quedan pensando un poco más de, bueno, Ujú, ¿puedo decirlo? Muchos dicen, es que se me vino algo, pero pues es que no sé si sea relevante. Y nuestro trabajo es ese, justamente, ¿no? Poder decir, bueno, dilo un poco, ¿no? Cuéntame. Y es cuando, por lo menos, he notado una gran diferencia de cuando ujú. empezaba a poder decirlo así como muy, saber qué agarramos, a ya especificar un poco hacia dónde quiero ir, ¿no? Creo que eso podría responder un poquito esa pregunta. Bueno, te interrumpí un poco. Adelante No, si quieres. no, no, y es que está perfecto, precisamente. Esto es lo que me interesa, precisamente este diálogo. Porque concuerdo contigo, le recordaba que era un gran ejemplo. No sé si cuando decimos, voy a volver a hacer otra cita donde ya encontré esta famosa frase, diga todo cuanto se le ocurra o todo lo que se le venga a la mente, porque incluso algo que también nos preguntábamos en este grupo de estudio, y también un poco lo hago aquí de manera abierta, insisto, para aquellos que ven esto y que estaría muy interesante que pudieran poner realmente si cuando inician su análisis, quien haga la práctica del psicoanálisis, según nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer fundamentalmente de inicio es explicarle la regla fundamental al analizante como parte del mismo encuadre. Y yo no sé si esto se haga. No sé si esta práctica también resulte contigo, pero realmente otra vez, ¿qué estamos haciendo de aquello? Bien decías, parece que lo que tendríamos que decirle al paciente es algo que viene aquí a texto. Solo lo cito para precisamente que ubiquemos un poco la referencia. Les digo, encontré mucho más, pero insisto, me parece que es más preguntarle al mismo Freud qué nos dice, ¿no? Esto es sobre la iniciación del tratamiento de 1913. Es como el primer apartado. Y entonces en una parte dice Freud, diga pues todo cuanto se le pase por la mente. Compórtese como lo haría, por ejemplo, un viajero sentado en el tren del lado de la ventana que describiera para su vecino. Y esto queda perfectamente a lo que comentabas. Bueno, pues le voy a empezar a comentar de mi semana, todo lo que me pasó. Bueno, pues ya veo, ¿no? ¿Por qué lo quise retomar desde este aspecto? Y lo comparto de esta manera porque fue algo que me estaba empezando a aparecer más, como con más claridad. No sé si al resto le pase, insisto, me encantaría saberlo. Ah, con una paciente me surgió algo así. Iba un discurso como muy claro,
como de repente muy plano, como en este relato, ¿no? Sí, pues me levanté, como siempre, iba tropezándome, estoy aquí haciendo alegorías, y de repente escucho un cambio totalmente, así, ¡pum! Y de repente como que se pausa un poco, y dice ella, bueno, es que yo le digo, no, no, adelante, 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 como queriéndose detener, ¿no? Y este comentario lo hago en esta misma referencia que presentas. Realmente, ¿cuánta apertura se le da a estas ocurrencias? ¿Cuánta pertinencia se le da a esto que observamos? Y realmente si de repente tenemos esta pericia de poderle dar ese espacio, porque algo que me parecía que tú lo ponías un poco era, y en realidad cuando estamos haciendo este ejercicio, vuelvo a Isidro Beck, solo seguimos lo que nos dijo Freud o lo que alcanzamos a leer de ese legado que quién sabe cuál haya sido, ¿no? O también, bueno, ok, a ver, ahí parece que hay algo, a ver, pues, dígalo, ¿no? Y tal vez puedan surgir como, bueno, es que tal vez no tiene nada que ver. Hay pacientes que lo dicen de verdad, diríamos un poco, muy de librito, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Ay, es que es una ocurrencia, la verdad es que no creo que tenga nada que ver, o total, ¿no? Es una cosa nimia, aquí lo decía Freud, es que es algo sin importancia, pero pues se me ocurrió, bueno, precisamente, bien un poco lo decía Freud, no sé si tendremos que noticiar al paciente de esto, que es algo importante.